Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación trata sobre las batallas de San Juan y Miraflores, que precedieron a la caída de Lima y la ocupación de la capital por el ejército chileno a lo largo de más de 3 años. Este momento, la ocupación de Lima, constituye uno de los episodios más dramáticos de la historia republicana. El único momento cuando en el Palacio de Gobierno no ha ondeado bandera peruana. Ahora bien, la derrota en esta guerra, la derrota en la Guerra del Pacífico, ha sido comúnmente interpretada como un acontecimiento capital en la formación de la conciencia del Perú, en la formación de la conciencia republicana. Es así como se ha argumentado, y ya lo veremos en este programa, que a diferencia de otras naciones que nacen cuando la Guerra de la Independencia, el Perú no termina de nacer sino hasta el momento de la Guerra del Pacífico. En ese momento, la gran guerra nacional del siglo XIX, pues se termina de conformar la nacionalidad peruana, precisamente en contradicción, porque sería la lucha, sería el hecho de tener un enemigo común el que termina de conformar a la nacionalidad. Y como esta nacionalidad nace de una derrota, pues arrastraría consecuencias negativas para el porvenir peruano a lo largo del siglo XX. Esta idea ha sido muy frecuente, la vamos a ver en este mismo programa, expuesta con brillantez tanto por Max Hernández como por Gianfranco Obrero. Sin embargo, siendo cierta, no teniendo nada que negar a ella, sin embargo pienso que para la historiografía esta proposición en general no vale, puesto que la ciencia historiográfica parte de preguntas. Y la pregunta de la nación derrotada es una pregunta de mayor dramatismo. ¿Por qué fuimos derrotados en la guerra? ¿Qué causó que no tuviéramos la fuerza suficiente? ¿Cómo fueron estos acontecimientos y por qué ocurrieron? ¿Cuáles son las causas estructurales del atraso de una economía que para aquel entonces y de un país que para aquel entonces pues estaba a la par que Chile, si no por encima? Y sobre todo de un país que a lo largo de los siglos anteriores había sido pues la primera potencia de Sudamérica. Así pues que la nación derrotada tiene una pregunta de mayor dramatismo, una pregunta más crucial. Y eso hace que la producción historiográfica moderna peruana tenga mayor estatura que la chilena. Cuando uno revisa la literatura histórica chilena, pues aquella producida desde la época de Vicuña Maquena, uno encuentra que en general está compuesta por 2 grandes elementos. Uno primero es una muy buena descripción, una narración de hechos, la respuesta a la pregunta por cómo ocurrieron los acontecimientos, y en segundo lugar un tono patriotero muy evidente, que es propio de las naciones vencedoras, que solamente se preocupan por cantarle loas a su propio ejército. Por el contrario, naciones derrotadas como la nuestra tienen preguntas de mayor intensidad. Y eso es lo que acaba produciendo al final libros de mayor calidad. En vísperas de los tremendos días de su ocupación, Lima era una ciudad de poco más de 100.000 habitantes. La bonanza de 30 años de exportaciones guaneras había dejado huellas de fastuosidad. No obstante, la capital se encontraba algo venida a menos por la crisis fiscal de los años recientes. Charles Wiener, viajero franco-alemán que la visitó en 1876, advirtió la reciente europeización de la antigua ciudad de los reyes, plasmada en el alumbrado a gas de sus calles, la moda parisina imperante en las sastrerías y el traje londinense de sus celadores. Aquí estamos en el Morro Solar
para ver cómo estaba la disposición de fuerzas en el momento inmediatamente anterior al comienzo de la batalla de San Juan por la defensa de Lima. Nuestras fuerzas estaban organizadas en una línea extremadamente extensa, una línea muy larga, que iba desde los cerros de Pamplona, pasando por todas las elevaciones, que si me siguen son 1, 2, 3 y la cuarta era el Morro Solar. De tal modo que esta muy extensa línea estaba pobremente cuidada, porque no teníamos capacidad para armar una sólida defensa, sino que teníamos prácticamente un soldado al lado del otro. De este modo, la disposición de nuestras fuerzas hacía que la línea fuera muy vulnerable, casi en cualquier punto, donde, como ocurriría más tarde, los chilenos cargaron en profundidad para quebrar nuestra línea y envolvernos por los flancos. Pues bien, esta línea había sido decidida por el dictador Nicolás de Piérola, quien había emprendido la defensa de Lima prescindiendo del Consejo de Jefes Militares, sintiéndose que él era el llamado a conducir tácticamente al ejército sin tener la preparación adecuada para ello. En defensa de Piérola hay que decir que él fue el organizador del ejército. Este ejército no existía. Probablemente jamás se hubiera organizado si no hubiera sido por el genio organizativo de Piérola, por el temple de Piérola y por los contactos de Piérola en el interior que le permitieron reunir un ejército. Ese ejército entonces, aunque era un ejército de línea y estaba conducido por jefes militares bien entrenados, era un ejército armado a última hora. Estaba en desventaja numérica de 1,5 a 1 con respecto a los chilenos, y los chilenos, que habían dormido en la tablada de Lurín, a donde habían pasado rancho a las 4:30 de la mañana, atacaron divididos en 3. Sobre el Morro Solar cargó la división de Lynch. El combate fue muy duro frente al Morro Solar. Nosotros habíamos ocupado toda la explanada y desde ahí estuvimos cañoneando, agarrándonos a fusilazos y diversas cargas a la bayoneta. El combate fue muy duro aquí, mas no así en el resto de la línea. El resto de la línea fue muy rápidamente deshecha. Era tan larga que, como dije, los chilenos cargaron en profundidad, la rompieron, nos envolvieron por los flancos. Muy temprano, a las 8:30 de la mañana, se extendió en el campo peruano una horrible sensación de derrota. Habíamos sido rodeados y quedaban cuerpos de peruanos envueltos dentro de tropas chilenas que pasaban por los flancos, iban para atrás y ya estaban en retaguardia. De tal modo que empezó un repliegue desordenado. Partes del ejército de línea no entraron en ningún momento en combate y se replegaron sobre Miraflores. La misma existencia de la línea de Miraflores era un error táctico, porque significó que la reserva, más de 5.000 hombres, permanecieron inmóviles sin disparar un solo tiro mientras la batalla principal se desarrollaba. Esa segunda línea además operó durante la batalla de San Juan como foco para atraer a sectores del ejército que, viendo el desorden y la desmoralización, se replegaban a la segunda línea sin entrar en combate. En esta sala de la Casa Museo de Francisco Bolognesi se encuentran los instrumentos básicos de la infantería. Se trata, por un lado, de estas bayonetas que encontramos aquí, acompañadas por un fusil, puesto que ambos, fusil y bayoneta, eran las herramientas de la infantería, y todas las batallas de la época se resolvían en el momento del choque entre las infanterías. Es cierto que las batallas empezaban por duelos de artillerías, cañonazos de un lado, cañonazos del otro, luego venían los movimientos de flanco y los ataques de la caballería, pero el momento decisivo siempre era el choque de las infanterías. Este choque cuerpo a cuerpo tenía como instrumentos básicos, pues, al fusil y a la bayoneta. El uno sumado al otro hacían un arma temible, de más de 1 metro de largo. Con ello, los soldados iban al cuerpo a cuerpo y evitaban atacar directamente a la zona del pecho, porque se decía que ahí
con mucha frecuencia, a la hora de retirar la bayoneta, esta se atracaba entre las costillas del moribundo, quien tenía aún la energía suficiente como para matar a su agresor. De tal modo que la recomendación técnica de la época era atacar al abdomen, donde era fácil entrar y salir, cuidando la distancia para no ser agredido por aquel a quien uno había matado. Eso hacía de las batallas de la época escenarios completamente cruentos.